Claro, continuando, no quiero dejar pasar por alto, y esto va también para los alumnos de quinto B, el problema de la ortografía. Sala de Casación Civil con minúscula. Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela con minúscula. El nombre de los magistrados con minúscula. El nombre de las partes con minúscula. Yo les dije a ustedes que ajustaba. La redacción, en algunos casos pareciera que no han leído ni siquiera unas comiquitas. Tienen que mejorar la redacción. Porque, es decir, si no tienen buena redacción, ustedes no se pueden comunicar con el profesor y menos con el juez. Tienen que mejorar la redacción porque la redacción es pésima y las palabras que están empleando no tienen la excepción que corresponde al párrafo que están desarrollando. Es decir, no dicen lo que ustedes pretenden decir allí. Fíjense que ustedes me hablan, por ejemplo, solicitar. Ustedes solicitan a la Sala de Casación Civil el recurso, lo formalizan. El artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, Código Civil con mayúscula, ¿no? El artículo 785 del Código Civil tipifica el interdicto de obra nueva. Y el artículo 786 tipifica los supuestos fácticos del interdicto de obra vieja. Son los interdictos prohibitivos a los cuales se refiere el artículo 712 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Vamos a ver en qué consiste. ¿Cuándo ha lugar la proposición del interdicto de obra nueva? Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en su propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la obra nueva con tal que no esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio. Como les señalé la semana pasada, los interdictos, y por favor no se les olvide, son los medios de defensa de la posesión. Observen ustedes que la parte introductoria del artículo 785 se refiere a ese punto, a un inmueble poseído por él o a otro objeto poseído por él, no de su propiedad. Que coincidan la propiedad con la posesión es otra cosa, y ello no constituye óbice para que quien posea en esas circunstancias pueda intentar la correspondiente acción interdictal. Pero no me vayan a salir en el examen afirmando que el interdicto es acción de propiedad, porque están equivocados. No es así. No es así. Ya lo vimos la semana pasada cuando estudiamos los interdictos posesorios, cuando estudiamos el artículo 783, 782 y 783 del Código Civil, y ahorita está quedando ratificado cuando estamos leyendo el artículo 785. Fíjense bien, ustedes pues ni habían nacido. Ahí diagonal con la Cor hay un edificio nuevo en la Quinta Avenida. Es un local comercial grandísimo y hay un negocio como de ropa, artículos para el hogar, en fin. Detrás de ese edificio existió el llamado Comedor Popular de San Cristóbal a principios de los años, de los 60, 70, principios de los 80. Pero donde está el edificio, ese terreno originalmente era propiedad del Banco de Fomento Regional Los Andes, hoy por hoy Banco Bicentenario. Y ahí, por allá en el año 81-82, se pretendió construir la sede del banco. Un edificio muy bonito que iba a servir de sede del Banco de Fomento, que ahora se llama Banco Bicentenario. Se celebró el contrato de obra con el constructor, pero por aquellas cosas,
cuando la retroexcavadora comenzó a perforar el terreno a los efectos de la construcción del sótano del edificio, por un error del operador de la excavadora, esta golpeó las bases del edificio donde funcionaba el comedor popular de San Cristóbal. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que ese edificio se fue. Primer caso, para que ustedes se vayan ilustrando sobre lo que son los supuestos fácticos de este interdicto. Hace unos 20, 25 años, quizá más en los años 90, se estaba construyendo ahí detrás del Club Demócrata una urbanización de quintas para uso familiar. Muy bonita la urbanización. Cuando se estaba haciendo el trabajo de, no sé cómo se llama en ingeniería, es decir, de aplanar el terreno, el término es inapropiado, ¿no? El estacionamiento del Club Demócrata se dio, ¿no?, ante el movimiento de tierra que se estaba desarrollando en el fondo contiguo, al extremo de que prácticamente hacía imposible estacionarse en esa área del Club Demócrata. ¿Se percatan? Hay un edificio que está diagonal a la Plaza Páez en la Ermita. No el que está al frente, sino diagonal. Ahí funciona un sindicato. Ese edificio lo construyeron en los años 70, por allá 78, 80. Resulta que al lado, creo que, es decir, por la calle, creo que hay una academia. Bueno, ahí vivía una familia de inmigrantes italianos, muy trabajadores, una gente muy honorable de aquí de San Cristóbal. Imagínense ustedes una casita de una sola planta en la Ermita, al lado, si ustedes se pueden ver, es decir, está totalmente contiguo el edificio, el bloque, a la pared colindante. Y ese es un edificio como de 10, 12 pisos. En la medida en que el edificio fue creciendo, pues comenzaron a producirse una serie de problemas para aquel inmueble, porque comenzó a caer sobre el techo y sobre el jardín y sobre el patio pedazos de cabilla, pedazos de alambre, pedazos de concreto, agua, en fin, cuestiones de la construcción. Todo eso dañaba el techo, echaba a perder el techo, ponía en riesgo la vida de las personas, dañaba el jardín y hubo un momento en el cual la vida en esa vivienda se hizo casi imposible. En todos esos casos, es decir, esos casos son los que están tipificados en este artículo 785 del Código de Procedimiento Civil. Sí, claro, ninguno de ellos se da dentro de su mismo terreno, sino en el terreno o en el predio colindante. ¿Que era procedente el interdicto? Sí, claro que era procedente el interdicto. Ahí en el edificio de Ciro Sánchez, el nuevo, es un edificio muy bonito, una gran obra de arquitectura. Ustedes tuvieron que haber presenciado, porque ese edificio se terminó hace cosa de 5 años, el proceso de construcción del edificio. Pero fíjense lo que pasó. Esos son terrenos arcillosos, terrenos muy problemáticos. Y cuando comenzó a construirse el estacionamiento, hay una zona del muro donde existían unas enredaderas, unos jardines muy bonitos. Es decir, el terreno cedió, y a lo que cede el terreno, miren ustedes bien hacia atrás, en la parte de atrás había un galpón y un estacionamiento. El estacionamiento de la parte de atrás cedió, ¿no? Es otro supuesto fáctico que les permite a ustedes ilustrarse sobre el interdicto de obra nueva. Miren bien, no es el fondo de allá, el colindante, la casa de la viejita, el estacionamiento del Demócrata.
el estacionamiento y el galpón. No es el edificio del comedor popular. Esos no son los que causan el gravamen, no son los que causan el daño. El que causa el daño o la posibilidad del daño es la nueva construcción. ¿Se percatan? Volvamos a leer. Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, por un tercero, sea, como les decía, en suelo propio o en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, no necesariamente tiene que estar causando el perjuicio. No necesariamente el perjuicio tiene que haberse consumado. El riesgo del perjuicio, ¿no? A un derecho real, a la servidumbre de paso, a la servidumbre de aguas de lluvia, de aguas negras, o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la obra nueva con tal que no esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio. Observen que aquí en este primer párrafo hay varias condiciones. Que sea en suelo propio o en suelo ajeno. Que la obra sea construida por un tercero. Que exista un perjuicio o el riesgo del perjuicio. Y cuarta, que se intente el interdicto dentro del año, con tal que no se termina, es decir, objeto, puede denunciar al juez la obra nueva con tal que no esté terminada, antes de que la obra se termine y siempre que haya transcurrido un año desde su principio. Tenemos que manejar esto con todo cuidado y con todo detenimiento, y por favor léanlo, reflexionen sobre esto, piensen sobre esto, incluso adminicúlenlo con los interdictos posesorios para que observen la diferencia. Decías, ha contado otra historia, pero se me fue, sobre este caso de los interdictos de obra nueva. Entonces, aquí en el Código Civil ya existía un procedimiento. Fíjate que el Código Civil contiene a continuación una norma de carácter adjetivo. El juez, previo conocimiento sumario del hecho y sin audiencia de la otra parte, pura y simplemente porque los interdictos no son más que medidas cautelares, que tienen un procedimiento muy particular. Aquí está. El juez, previo conocimiento sumario del hecho y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones oportunas. ¿Qué fue lo que se hizo en el caso aquel del edificio diagonal con la Plaza La Ermita? Que en un acuerdo entre las partes, los ingenieros consideraron que se podían construir por la pared colindante del edificio, sí, y a lo largo de toda la pared del edificio, como una especie de bolsas de alambre, ¿no? Y que esas bolsas de alambre entonces iban a contener los pedazos de construcción, de cemento, de concreto, de ladrillo, los pedazos de cabilla, de alambre que iban cayendo. El problema es que era tan grande la caída de cosas de estas, que la bolsa en la base se rompía, y a lo que se rompía la bolsa, pues caía sobre el techo de la vivienda vecina y quedaba destruida. Entonces, la solución que dieron los ingenieros, ¿no? En el caso del edificio de Ciro Sánchez, los ingenieros, de común acuerdo, consideraron que lo prudente era construir unas columnas de concreto en L. Es decir, la base de la L iba metida dentro del terreno colindante. Y se consideraba que en la medida en que avanzaba el terreno, se desplazaba el terreno colindante, es decir, la L que estaba dentro del terreno, digamos la base de la L, iba a sostener la otra parte de la columna. Pero era tan grande la presión del terreno que las columnas cedieron. Y esa solución no sirvió.
Es decir, el juez, previo conocimiento sumario del hecho y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la continuación de la obra. Esa es una decisión del juez. O mediante un acuerdo con las partes, puede permitirla, para eso lo que se acordó, ordenando las precauciones oportunas. En el primer caso, para asegurar el resarcimiento del daño producido por la suspensión de la obra, si tal oposición a su continuación resultara infundada por la sentencia definitiva. Y en el segundo caso, para la demolición o reducción de la obra y para el resarcimiento de los daños que puedan sobrevenir al denunciante, si éste obtiene sentencia definitiva favorable, no obstante el permiso de continuar la obra. Entonces aquí tenemos desarrollado el interdicto de obra nueva. Es decir, tanto la parte introductoria como su única parte que terminamos de leer, necesariamente debemos de vincularlo al artículo 712 y siguientes. Es verdad, tenemos una norma de carácter adjetivo en esta primera parte, pero si ustedes leen con detenimiento, se van a percatar que por sí sola la norma no es operativa. La norma se hace operativa en el instrumento adjetivo, que es el que establece el procedimiento de manera precisa para el ejercicio o para la proposición del interdicto de obra nueva. Es decir, esta primera parte o única parte nos establece los presupuestos jurídicos procesales para el desarrollo del procedimiento del interdicto de obra nueva en el Código de Procedimiento Civil, en el entendido que el Código de Procedimiento Civil, por ser una ley diferente y especializada, no tiene por qué seguir necesariamente los parámetros establecidos en el Código Civil a los efectos del procedimiento. En primer lugar, nos determina cuál es el tribunal competente, el artículo 712, para conocer de los interdictos de obra nueva. El competente es el juez de distrito o departamento del lugar donde esté situada la cosa cuya protección se solicita, a menos que hubiese en la localidad un tribunal de primera instancia en lo civil, en cuyo caso corresponderá a este el conocimiento del asunto. Aquí tengo a mi amiga Gisa, santanera. No le gusta, pero es santanera. No, ahora que ella es ¿de dónde? No, yo nací aquí, en serio. Claro, nació aquí, pero se crió en Santana. No, también aquí. Escúchenla, cómo revive de su pueblo. Entonces resulta, se presenta el conflicto en Santana. Santana es municipio Córdoba, no dice. Bueno, en Santana, o de un hecho que ocurre en Santana, en Rubio, que es la capital del mundo, para que se ponga... Mire, ¿no? En Colón, el que va a conocer es el juzgado de municipio. Antes era distrito, ahora es municipio. Pero fíjense ustedes que si el hecho ocurre en San Cristóbal hay tribunal de primera instancia. Entonces, quien va a conocer del interdicto es el tribunal de primera instancia. Porque conoce el juzgado de municipio siempre y cuando en la sede, en el lugar donde esté ubicado el inmueble, no exista un tribunal de primera instancia. Es competente para conocer de los interdictos prohibitivos el juez de distrito o departamento del lugar donde esté situada la cosa, cuya protección se solicita, a menos que hubiese un tribunal de primera instancia, en cuyo caso corresponderá a este el conocimiento del asunto. ¿No? En el caso de los interdictos posesorios, siempre el tribunal competente será el de primera instancia. Aquí tenemos esa particularidad a la cual se refiere el artículo 712. En los casos del artículo 785, es decir, en los casos establecidos en la parte introductoria de dicho artículo, el creyente no se le olvide, o no se les olvide, como les decía la semana pasada, que como el procedimiento interdictal es un procedimiento especial, digamos, el demandante en la doctrina y en la jurisprudencia y en la praxis forense se conoce como el creyente. Y
la parte contra quien va dirigido el interdicto como el querellado. Y la demanda recibe el nombre de la querella, independientemente de que la sala haya dicho en varias oportunidades que esas denominaciones son irrelevantes hoy por hoy, que perfectamente el querellante puede denominarse el demandante, el querellado el demandado y la querella la demanda, y que ese cambio de denominación en nada afecta lo sustantivo, el fondo del asunto. Sin embargo, los abogados pues deberíamos de mantener la tradición en estos asuntos establecida por la doctrina y por la propia jurisprudencia de años anteriores. Es decir, el querellante, el querellado y la querella. Pero utilizar aquellas denominaciones, como lo dice la sala, pues no causa ningún perjuicio. El querellante hará la denuncia ante el juez competente, expresando el perjuicio que teme, ¿no? Expresando el perjuicio que teme, requisitos de forma de la querella, el escrito de querella. ¿Qué es lo que le puede pasar? ¿En qué consiste ese eventual daño o el daño que se le está causando? ¿No? La descripción de las circunstancias de hecho atinentes al caso. Bueno, describa lo que está pasando. Nada de enunciados, nada de especulaciones, tiene que ser concreto. Hay que ilustrar al juez suficientemente sobre el riesgo del daño, sobre el daño que se está produciendo y en qué consiste ese daño. Y eso hay que hacerlo de manera precisa, ¿no? Y producirá ese querellante, junto con su querella, el título que invoca para solicitar la protección posesoria. Bueno, por ejemplo, puede ser un justificativo. Este es el propietario y a su vez es el poseedor, entonces acompaña el documento de propiedad y el justificativo que lo acredita como poseedor de la cosa. Pudiera ser suficiente con el título de propiedad, siempre y cuando se acredite como poseedor de la cosa, que vive allí en la casa. El juez, en el menor tiempo posible, porque esto es una emergencia, esto es una verdadera emergencia, porque si el juez se demora, la casa se puede caer. El daño que se puede causar puede ser muy grave. Imagínense ustedes que estemos construyendo o tengamos un edificio en la Séptima Avenida de San Cristóbal y el apartamento nuestro tenga una terraza que da sobre la Séptima Avenida. Y Cadena comienza un trabajo de construcción, de instalación de líneas. Y las líneas de alta tensión pasen a 1 metro de la terraza de la casa. Bueno, contra ese proyecto está el interdicto de obra nueva. No se puede permitir que a 1 metro, que a medio metro de nuestro apartamento, de la terraza de nuestra casa, se instalen unas líneas de alta tensión por el daño, por el riesgo que eso amerita, que eso va a causar. El juez, en el menor tiempo posible, examinará cuidadosamente si se han llenado dichos extremos, se trasladará al lugar indicado en la querella y, asistido por un profesional experto, un ingeniero, resolverá sin audiencia la otra parte sobre la prohibición de continuar la obra nueva o permitirla. Les vuelvo a leer. En los casos del artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, el querellante hará la denuncia ante el juez. Fíjense que no se utiliza el término demanda en ninguna parte. Expresando el perjuicio que teme, eso sí es necesario, los elementos fácticos, ¿no?, de esa denuncia hay que establecerlos en el escrito de querella. Pero es que la norma además insiste cuando dice, hay que describir las circunstancias de hecho atinentes al caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Cuál es el daño que puede producirse? Y producirá junto con su querella el título que invoca para solicitar la protección posesoria. El juez, en el menor tiempo posible, dado el riesgo y la gravedad del asunto, examinará cuidadosamente si se han llenado dichos extremos, estos requisitos que establece el 713, que hay que manejarlos de manera congrua con la parte introductoria del 785, ¿no? Hecho lo cual,
y si considera que se han cumplido esos requisitos, se va a trasladar el juez personalmente al lugar indicado en la querella donde se está construyendo la obra nueva. Asistido de un profesional experto, se infiere que es un ingeniero. Si es en un pueblo donde no hay ingenieros, bueno, un maestro de obra, con experiencia, debidamente acreditado como tal. Y resolverá el juez sin audiencia de la otra parte, escuchando al experto sobre la prohibición de continuar la obra nueva o permitirla. Si el juez prohíbe la continuación de la obra nueva, fíjense que la norma una y otra vez no me está hablando de la obra. Por si. No, la obra, no, doctor, que escribe ahí la obra. Claro, la obra, pero ¿cuál obra? ¿La vieja o la nueva? El código nos está hablando una y otra vez nos está definiendo cuál es la obra nueva. Si el juez prohibiere la continuación de la obra nueva total o parcialmente, dictará las medidas que considere necesarias para hacer efectivo el decreto y exigirá las garantías oportunas al querellante conforme al artículo 785 del Código Civil para asegurar al querellado el resarcimiento del daño que la suspensión de la obra pueda producir y que resulten demostrados en el procedimiento ordinario a que se refiere el artículo 716. Esto es, el juez sí va a prohibir la obra. Es evidente el daño, pero le va a pedir una garantía al querellante ante la eventualidad de que esa querella sea declarada sin lugar y como consecuencia de ello se demuestre que al querellado se le produjeron daños y perjuicios. Las obras realizadas en contravención a la orden del tribunal serán destruidas por cuenta del dueño. Esto es, se suspendió la continuación de la obra, es decir, no puede continuarse. Para eso está la garantía que se constituyó. Y las obras que se realicen en contravención a esta decisión judicial serán destruidas por orden del tribunal y el costo de esa destrucción se va a imputar al dueño de la obra nueva, ¿no? Y como dice la norma en la parte final de esta primera parte, la falta de pago constituirá título ejecutivo que se ejecutará conforme a los términos del artículo 527. Esto es tal cual como que si se tratase de una sentencia que mandó a pagar una determinada cantidad de dinero. De la resolución del juez prohibiendo la continuación de la obra se oirá apelación al querellado, pero en un solo efecto. Esto es, que la prohibición se ejecuta. De la resolución del juez prohibiendo la continuación de la obra se oirá apelación al querellado en un solo efecto, y de la resolución que permita su continuación se oirá apelación al querellante en ambos efectos. En otras palabras, si se suspende la obra, el querellado puede apelar de esa decisión, pero esa apelación se admite en un solo efecto. Pero si se niega la continuación de la obra, entonces el querellante también puede apelar, y en ese caso esa apelación se admite libremente en ambos efectos. ¿Qué puede?